Hola, ¿qué tal mis gamers? Ya Blizzard nos anunció que el 14 de mayo es la temporada 4 de Diablo Immortal. Y si tú no has jugado una temporada anterior, quizás estás ahora pensando si comienzas en el juego o no, porque ciertamente ya el juego ha ido mejorando. De hecho, ya está el PTR, lo podemos probar, ya lo he probado. Hay varios cambios interesantes que tenía como error, digamos, las primeras versiones de Diablo, la primera temporada. En la temática de la temporada en sí no la dijeron, pero sí más o menos algunos cambios que hicieron en la itemización, sobre todo para que sea un poco más interesante y menos difícil, porque realmente era un poco abrumadora. Pero bueno, eso se lo traeré en otro video. El punto de este video es: tú no has jugado Diablo 4 y quieres de pronto incorporarte en esta nueva temporada. ¿Qué debes hacer antes? Que yo te recomiendo algunos pequeños consejos que sí debes de hacer antes. Bien, no esperes a la cuarta temporada para comenzar a jugar. Entonces, el primer consejo que les voy a dar, mi gente, es que se creen un personaje ya. Si van a empezar la cuarta temporada, empiecen desde ya. Tienen un mes para eso, porque no tienen que ir tan a la carrera. Bien, y se crean un personaje y hacen la campaña. Porque luego, si ya usted terminó la campaña, en las posteriores temporadas y demás personajes, usted tiene la opción de omitir la campaña y ya entra directo en el endgame del juego, recolectando los susurros, las mazmorras, etcétera. Bueno, las de pesadilla y demás ya le va a tomar subir de nivel, pero todo el contenido en sí ya lo va a tener, incluyendo el contenido de la campaña, desde el level 1. Incluso desde nivel 1 ya va a tener el caballo que desbloquea en el acto 3 de la campaña, y ya lo va a tener en nivel 1 también, desde que sale el juego, ¿ok? Y esto, por supuesto, que les da beneficio a la hora de la campaña, porque ya ahí sí todo el mundo comienza como un rush a subir rápidamente y nadie como tal, bueno, nadie no, porque... pero en las temporadas como tal no es lo común que uno se ponga a hacer toda la campaña en sí, sino el contenido de la temporada, ya el contenido en game con la temporada sumada. Por eso es que usted debe hacerlo antes. Entonces no espere que saque la temporada para entonces hacer eso, porque luego todo el mundo ya tiene el nivel 100, todo el mundo está con el contenido de temporada a tope, sean gemas, corazones malditos, sean pets, mascotas, lo que sea el contenido de la temporada, y entonces usted estaría terminando la campaña a esa hora. Entonces eso no le conviene hacerlo, además de que por supuesto va experimentando. En este tiempo puedes experimentar con qué clase va a probar la temporada, ir viendo de qué se trata el tema de los árboles estos de leyenda, el Paragon, las habilidades, probando builds y demás para que ya esté preparado para la temporada en sí. Otra de las razones muy importantes también de hacer esto que les estoy diciendo, de pasar la campaña y demás desde antes, es por el tema del renombre también. Ok, si bien miren, hay algunas cositas en el renombre que tiene que volver a farmear, pero cuando ya usted pasa todo esto y comienza una nueva temporada, le van a dar, por ejemplo, ciertos portales. En algunas capitales ya se los van a dar desbloqueados. No todos, pero les van a dar gran cantidad de portales desbloqueados. Ya sí te puedes mover más fácil, rápidamente, empezar a hacer estos contratos de susurro y demás para entregar al árbol y mejorar rápidamente el personaje. Ahora, otro punto también importante que usted puede ir haciendo, y en Google lo puede buscar, o sea, en 1000 lugares se encuentran todos los altares de Lily para que usted no pierda tiempo tampoco y va recolectando todo esto. Todos estos altares de Lily le van a dar una potencia a su personaje, sea fuerza, inteligencia, ok, o sea, le dan atributos que son permanentes para todos los personajes. Con el personaje ya que entres, usted siempre tiene los altares de Lily ya reclamados ya. Eso es importante. Y todo esto en sí, sumando tanto la exploración como los portales, los altares de Lily, conquistar fuertes y demás, va desbloqueando digamos, un sistema de recompensa. Por ejemplo, acá la primera recompensa, cuando usted llega a cierta cantidad de puntos, le dan un punto de habilidad. En la segunda le dan una poción de más, después otro punto de habilidad, 80 óvulos de potencia máxima, más algún poco de bonificación de experiencia y de oro. El punto es, si usted completa todo eso, cuando entra en la temporada, no va a tener todo desbloqueado hasta aquí, porque hay algunas cositas que no se las van a dar, como por ejemplo los fuertes y demás. Las misiones secundarias, esas cosas tiene que volverlas a completar en el caso de la temporada, al menos era así la última temporada, ¿no? Pero sí, muchas cosas ya va a tenerlos desbloqueados, sobre todo los altares de Lily ya le dan una cierta cantidad de puntos. Entonces vamos a suponer que le den los 2 primeros niveles de cada lugar. Ya usted entrando en la temporada reclama los 2 niveles de cada lugar y ya directamente así empieza el juego con más 4, más 5 pociones en el inventario. Me refiero a estas de acá que tengo 9, ok, ya tendría, tú al inicio no tienes 9, tienes 4. A medida que vas desbloqueando esa reputación es que llegas a tener 9 de espacio. Pero si ya usted hizo esto, usted entra a la temporada, reclama ya lo que puede reclamar de lo que tiene adelantado y automáticamente va con 9 pociones. Entonces menos probabilidad de muerte. O sea, lo que le quiero decir es que hay beneficios permanentes que usted desbloquea al terminar la campaña completa. Bien, y entre más juegue, desbloquee los altares y demás, todo esto hágalo antes de la temporada 4 para que cuando este empiece ya usted esté listo completamente para poder darle con todos los beneficios posibles, ¿no? Y esto básicamente de manera general
es el consejo, el tip que le quiero dar si usted quiere empezar por primera vez en la cuarta temporada de Diablo 4, de que haga esto. Y nada, mi gente, como siempre les digo, si el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la cuarta temporada de Diablo 4. Chao.